Amoroso Padre Celestial, esta noche nuevamente estamos muy agradecidos por la libertad que tenemos para reunirnos, para hablar de ti, para compartir tu palabra, para permitir que tu Espíritu Santo empape nuestro cerebro de todo lo que es el poder que tú tienes en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, para que estemos listos para recibir todo con gozo, con el deseo de permitir que haga en nosotros lo que tu palabra solamente puede hacer. Bendice a aquellos que están tratando de unirse esta noche todavía. Tráelos sin ninguna novedad y ayúdalos, Señor. Si hay algún problema tecnológico, tú también puedes ayudar en eso y en todo problema y en toda vicisitud. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Esta noche estaremos repasando los versículos de memoria de la segunda parte, o sea, la segunda mitad. Así que vamos a comenzar con los versículos del santuario. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Muy bien. El que le sigue a ese es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere decir que, y esta noche vamos a tocar ese punto también, lo que quiere decir que Él no solamente nos perdona lo que hicimos, la decisión errónea que tomamos, sino que nos puede limpiar de manera que no caigamos en primer lugar, llevar una vida como la de Cristo, ¿verdad? Solamente con nuestra voluntad subyugada a la voluntad del Padre. El que le sigue a ese es de Salmo 68:24. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. El propósito por el cual Dios dio el santuario fue para que viéramos sus caminos, viéramos qué era el plan que tenía para la raza humana. Salmo 85:10. La misericordia y la paz se encontraron. Perdón, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El carácter de Dios balanceado, no tira para un extremo o para el otro, y lo vimos muy expresado. Lo que describe allí en Salmo 85:10, lo vimos muy bien expresado en el Calvario. Allí se demostró tanto la misericordia como la verdad, la justicia y la paz de Dios. Salmo 103:12. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando dice en Primera de Juan 1:9 que Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad, no es una limpieza nomás así de limpiarle el polvo. No, es de apartar la maldad de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente. Muy bien. Seguimos con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El del capítulo 11 venía de Juan 14:27. Las palabras, la promesa de Cristo Jesús mismo que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias a Dios porque las promesas de Él son fieles y verdaderas. Podemos confiar en ellas. Podemos confiar en ellas. Luego viene 2 Corintios 5:7. Bien cortito, pero muy importante. Porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Luego viene Primera de Juan 1:9. Nuevamente lo usamos para el capítulo 12. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
En las veces en que usamos los mismos para otro, también le estábamos dando oportunidad a los hermanos que se habían atrasado o que habían llegado a mitad de curso y no habían tenido suficiente tiempo para memorizar. Y entonces les estábamos dando también tregua para que tuvieran tiempo de alcanzar. Y luego entonces el del último capítulo que terminamos la semana pasada viene de Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente, o sea, por completo, en forma definitiva, a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén. Entonces, esta noche estamos comenzando un nuevo capítulo. Fue enviado ya para que lo pudieran imprimir, tuvieran tiempo de imprimirlo y espero que hayan podido. Así que esta noche comenzamos con el capítulo 14. Es parte de la serie que se titula Revisitando el 1888. Esta es la segunda parte de esa serie y el subtítulo es La Ley. Entonces vamos a comenzar. Les voy a decir cuál es. En este vamos a tener 2 versículos de memoria, pero uno de ellos ya lo habíamos memorizado en la primera parte, en el capítulo 2, así que ya hace bastantes capítulos. Viene de Romanos 5, versículo 20. Romanos 5:20. Mas la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muy bien. Entonces, como vamos a hablar de la ley, vamos a encontrar que ese versículo va a ser parte de los puntos que vamos a estudiar en este capítulo nuevo. Entonces, comenzaré el capítulo 14 esta noche. En nuestro último estudio, iniciamos una investigación sobre el mensaje y los mensajeros de 1888. Queremos continuar nuestra investigación. Hay una cita muy conocida en el libro Testimonio para los Ministros, página 91, que se usa con frecuencia como una declaración resumida con respecto al mensaje traído a la iglesia por los pastores Waggoner y Jones. Elena de White dice allí, podemos leer juntos si tienen allí el capítulo enfrente de ustedes. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por toda la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en voz alta y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Para los que están llegando ahora, estamos comenzando el capítulo 14 que fue enviado por email para que lo pudieran imprimir. Ya estamos en la primera página del capítulo 14, página 186, y estamos en el último párrafo de esa página. Sigo leyendo. Es una declaración muy resumida. Como vimos en nuestro último estudio, los pastores Waggoner y Jones fueron enviados por Dios. Fueron levantados por Dios para entregar un mensaje particular. Este mensaje presentaría
más destacadamente al mundo el sublime Salvador para hacer más obvio el amor de Dios. A medida que ha pasado el tiempo, a través de las edades de la naturaleza humana, vimos que el mensaje que Dios da no siempre se aprecia o entiende claramente. No porque la falta sea de Dios, sino porque la humanidad no ha sido honesta al recibir ese mensaje. En 1888 se acercaba el fin del mundo. La iglesia necesitaba un mensaje más claro y definido que revelara su verdadera condición y despertar en ellos la necesidad de una justicia que estuviera fuera de sí mismos. Al recibir esta justicia, la justicia de Cristo, estarían capacitados para revelar el amor de Dios al mundo. Era un mensaje que debía ser proclamado en el diario vivir por aquellos que profesaban ser sus seguidores. De paso, cuando habla allí que se quería presentar más destacadamente el amor de Dios y la persona de Cristo, lo que había venido a hacer, la vez pasada en el estudio leímos de que destacadamente quiere decir en manera más definida, hacerlo más resaltante, ponerle énfasis para llamar la atención. Eso es lo que quiere decir destacado. Entonces, quiere decir que Dios estaba tratando de sacar más relucientemente el mensaje. Sí, la ley es importante y este capítulo entero es en cuanto a la ley, pero tenemos que tener cuidado de que no pongamos nada que vaya a ocultar a Cristo. Porque si permitimos que la ley, siendo justa y santa y perfecta, como lo describen las escrituras, sin embargo, si la ponemos de tal manera que cubra a Cristo y el pecador no pueda ver a Cristo, entonces estamos simplemente anulando el sacrificio que hizo el Señor. Vino para nada, porque no lo podemos ver. No se lo dejamos ver al pecador, así que tenemos que tener cuidado de que la ley tenga el lugar que Dios quiso darle en nuestra experiencia cristiana. No vayamos a cambiar lo que Dios quiso hacer de cierto modo. Él sabe de qué manera es que lo necesitamos. Sigo leyendo ahora, estoy en la página 187 y dice, sin embargo, notemos cómo Elena White describe la situación en la iglesia y en el mundo. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos. Muchos habían perdido de vista a Jesús. En realidad, ellos necesitaban a alguien que les señalara con el dedo y les dijera, miren, ahí está Jesús. Necesitaban que alguien se los hiciera más claro. El siguiente párrafo es muy interesante y es del mismo libro, Testimonio para los Ministros, página 91. Seguimos leyendo y les invito a que lean junto conmigo si tienen el capítulo enfrente. El exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él. Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales. Estamos en el capítulo nuevo, el capítulo 14, página 187. Estamos aproximadamente a mitad de la página. Sigo leyendo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del evangelio, de su gracia, tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros
y distintos. O sea, como quien va leyendo en un libro y le pone una línea debajo o le pone un color con creyón o algo para que esa frase se vea más clara, nos llame la atención, nos recuerde de lo que leímos allí cuando volvamos otra vez. Sigo leyendo en la cita. El mensaje del evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo, ni creen en él. Eso era lo que estaban diciendo muchas de las otras sectas o religiones. Decían, sí, los adventistas dicen que creen en Cristo, pero no hablan más que de la ley y a Cristo ni lo mencionan. No deben creer en Cristo, solamente lo tienen por nombre. Esto es fascinante. Los adventistas habían perdido de vista a Jesús. ¿Cuál era el punto determinante de su religión? El cuarto mandamiento. Acordarte has del día de sábado para guardarlo santo. La iglesia estaba tan distraída en sus propios esfuerzos por cumplir la ley de Dios que eso por sí mismo los había llevado a un punto donde estaban haciendo de la ley el factor más importante para la salvación. Así es que necesitaban un mensaje que enfocara a Jesús nuevamente como el centro de su perspectiva. Claro está que esto no quiere decir de que deberíamos o deberían ellos de haberse deshecho del cuarto mandamiento y dejar de predicarlo o dejar de tener la reverencia hacia el día de sábado. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que quiere decir es que tenemos que ver al mandamiento a través del enfoque de Cristo Jesús. Si Cristo no es el centro de cada punto de fe, de cada punto de doctrina, las doctrinas no tienen ninguna razón de existir. No tienen ningún fundamento. Seguimos leyendo. En los escritos titulados en inglés de Ellen G. White, 1888 Materials, o sea, los materiales de 1888 de Elena G. de White, página 560, Elena White escribe muy claramente lo siguiente. Podemos leer juntos allí en el capítulo. Como pueblo, hemos predicado la ley hasta estar, pongan atención, hasta estar tan secos como las colinas de Gilboa, que no tenían ni rocío ni lluvia. Eso es bien seco, ¿verdad? Se puede ver ya el polvo que se levanta nomás con cualquier poquito de brisa que pasa o cualquier animal que camina, ya el polvo se levanta porque está muy seco. Sigo leyendo en la cita. Debemos predicar a Cristo en la ley y habrá savia y sustento en la predicación que serán como alimento para el hambriento rebaño de Dios. No debemos confiar, y aquí si no han subrayado, aquí hay algo que podemos subrayar, no debemos confiar en absoluto en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesús de Nazaret. Nuestros ojos deben ser ungidos con colirio. Debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros si nos allegamos a Él por el camino que Él mismo ha señalado. Oh, que pudierais irrumpir como lo hicieron los discípulos después del día de Pentecostés. Entonces, vuestro testimonio tendrá un acento de vida y almas serán convertidas a Dios. Nuevamente, ella escribió en 1894 en Mensajes Selectos, volumen 1, página 454, haciendo una declaración bastante profunda. Voy a leer la cita, dice, se ha pensado que una religión legalista era la religión adecuada para este tiempo. ¿Qué tipo de religión? Legalista. En otras palabras, una religión que tiene como enfoque básico y principal el esfuerzo humano en guardar la ley. Tenemos que guardar bien la ley. Tenemos que santificar bien el sábado y todo lo que se refiere a guardarlo, todos los detalles finos. Tenemos que hacerlo bien. Esta es una religión
legalista, porque se está fundamentando en el esfuerzo humano para hacerlo. Y no se está fundamentando en lo que Cristo vino a hacer para darnos la fuerza para poder guardar los mandamientos, porque sin Él no podemos. Entonces, la cita continúa después de esto, dice, se ha pensado que una religión realista era la religión, una religión legalista era la religión adecuada para este tiempo, pero es un error. El reproche de Cristo para los fariseos es aplicable a los que han perdido su primer amor en su corazón. Una religión fría, aquí hay algo para subrayar, una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo, pues es una religión sin amor y sin Cristo. En el libro Mensajes Selectos, volumen 3, página 190, hay una declaración muy reveladora. Dice así, se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido dejada fuera de consideración y excluida, no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel. Estas declaraciones manifiestan una imagen muy clara de la condición de la iglesia en los días de 1888. Quedaron atrapados en la ley. Estaban tan preocupados en prepararse para que Jesús viniera, tratando de lograr que todo en su vida fuera correcto, que Jesús fue dejado fuera de sus vidas. Qué paradoja, ¿verdad? Que tratando de prepararse para la venida de Cristo, olvidaron a Cristo, dejaron a Cristo por fuera. Entonces estaban preparando para un evento que no tenía ningún fundamento, porque sin Cristo el evento no tiene ningún fundamento. Seguimos leyendo allí. La santificación. ¿Es importante la santificación? Absolutamente. Pero, ¿es la justificación igual de importante? ¿O menos importante? ¿O más importante? Eso se lo agrego yo allí, pero sigue diciendo, lo que la iglesia pensaba era que la santificación, por ejemplo, aprender a ser obediente, había tomado prioridad sobre la necesidad de experimentar la verdadera justificación. Se enfocaron sobre las cosas prácticas y se olvidaron de las cosas espirituales. De alguna manera, ¿somos diferentes hoy? Podemos caer en el mismo peligro. Dios nos está llamando a una reforma de nuestras vidas. El significado de reforma es hacer un cambio. Ser un reformador significa estar haciendo cambios constantemente, mejorando constantemente, y somos llamados a ser reformadores, a hacer cambios, a mejorar. Pero ¿no será que estamos tan atrapados en la parte de la santificación que nos olvidamos de la justificación? O quizás podemos quedarnos atrapados al intentar reformar nuestras vidas, nuestra dieta, cómo nos vestimos y todo lo demás, aún hasta los detalles más pequeñitos, que nos olvidamos del amor y el perdón. Las experiencias de la iglesia son muy significativas, ¿no es así? Los fariseos diezmaban la menta y el comino. Y Jesús les dijo, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ahora noten allí que dice, los fariseos diezmaban la menta y el comino. El comino, ustedes, la mayoría de nosotros aquí en el grupo, seguro sabemos de qué tamaño es el comino. Es un poco más pequeño que un grano de arroz. Entonces,
¿Qué era lo que hacían? Tenían siervos, muchos de ellos tenían siervos que al recoger los cominos o al recoger la mostaza o al recoger cualquiera de esas semillas, entonces el trabajo de ellos era sentarse a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el número 10 aquí para el diezmo. 1, 2 y así iban, así iban, así iban. Jesús no les dijo que no deberían de haber pensado en el diezmo. No, él dijo, eso está bien hecho, pero no se debía haber dejado el resto por fuera, porque el resto es lo que hace que el diezmo tenga algún significado. Si estamos pagando, y digo yo pagando, no, retornando el diezmo, pero lo estamos haciendo simplemente porque no queremos que nos vaya a caer alguna maldición, porque no, Malaquías 3:10 dice que habrá una bendición si lo pagamos. Quiere decir que si no retornamos el diezmo, entonces quiere decir que nos va a suceder algo terrible, y por el miedo, entonces no lo tenemos que devolver. O porque decimos, ay, yo sí quiero una bendición, pues ¿quién no va a querer una bendición? No me cuesta sino el 10%, pues vamos a darla para que me den la bendición. Pero si lo estamos haciendo por alguna de esas dos motivaciones, estamos perdiendo completamente de vista el centro de lo que es el diezmo. El diezmo tiene como base lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús se dio completamente. No se entregó solamente un pedacito o por un tiempo solamente. Cristo vino a tomar parte de la familia humana, no solamente por los 33 años y medio que estuvo aquí, hasta que lo mataron. No, sigue siendo humano por la eternidad. Está completamente atado a nuestra raza, a la raza humana, que nunca va a cambiar eso. Entonces, si estamos solamente viendo el diezmo como una cosa que nos puede traer un beneficio o que nos puede evitar algún problema más grande, estamos perdiendo de vista lo que el diezmo representa. Dios dio a su hijo. No tenía por qué habernoslo dado, pero nos lo dio porque por amor. De la misma forma, Él busca que nosotros por amor le devolvamos el diezmo, la 10ª parte. Y cuando dije hace un rato que pagamos, porque eso es una de las formas en que se expresa pagar el diezmo. Si vamos y le pedimos un martillo prestado al vecino, y después de que lo usamos, a los días vamos y se lo llevamos, le estamos regalando un martillo al vecino, le estamos pagando un martillo al vecino. No, se lo estamos devolviendo, era de él, ¿verdad? Y cuando caemos en la cuenta de esto, la misma Biblia, las escrituras nos dicen que lo que nosotros le damos a Dios le pertenecía ya a él. Porque ¿qué es lo que no le pertenece a él? Le pertenece todo. Entonces, cualquier cosa, cualquier ofrenda que nosotros le demos, es simplemente le estamos dando de lo que ya le pertenece a él. Si perdemos de vista a Cristo en el diezmo, en el sábado, en cualquier otro punto de doctrina, estamos simplemente nulificando la doctrina porque estamos nulificando a Cristo. Seguimos leyendo entonces, donde estábamos en la página 189, el segundo párrafo. Somos tan propensos a trabajar con todas nuestras fuerzas para afinar los detalles de nuestra dieta y nuestra vestimenta, mientras que al mismo tiempo acariciamos la enemistad contra nuestros hermanos. Nos enfocamos tanto en la vida santificada por nuestros propios esfuerzos y nos olvidamos de que primero necesitamos ser perdonados y solamente podemos recibir ese perdón o ser perdonados cuando perdonamos a los demás de la misma manera y hasta el mismo grado, le aumento yo aquí, hasta el mismo grado en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Esto es algo que debemos de pensarlo muy bien, porque es contraproducente si estamos tratando de tomar
tomar responsabilidad y hacer todo el esfuerzo que podamos en llevar a cabo las cosas que sabemos que complacen a Dios. Pero si estamos haciendo eso y estamos dejando por fuera el perdón hacia los demás, entonces, ¿de qué nos sirve llevarle eso? Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, un padre. Un padre tiene 3, 4, digamos 4 hijos, 5 hijos, y entonces para gratificar al padre, para traerle algo que complazca al padre, uno de ellos piensa que si va y le da una paliza a uno de sus hermanos, con eso le va a gratificar al padre, porque luego le va a traer una buena comida. Ay, padre, aquí le traje esta comida, y quiero que sepa que ya le di una buena tanda a mi hermano o a mi hermana. Eso no lo puede gratificar a un padre amoroso. Entonces estamos haciendo lo mismo con Dios. Aquí está, le devuelvo el diezmo y estoy guardando el sábado y estoy tratando de llegar a la iglesia a tiempo y con mi Biblia, mi himnario, y estudio la lección también pues, durante la semana, pero voy a pasar por aquí, por este lado, porque ya viene el hermano fulano de tal y no quiero saludarlo. O aquí me entra una llamada, ay, pero viene de fulana. No se la voy a recibir. Entonces, ¿de qué nos sirve cualquiera de esos otros esfuerzos? Nos damos cuenta entonces con esa actitud que por más sinceros que querramos ser en esos detalles, si no hemos sido justificados primeramente, y justificados quiere decir perdonados, y para ser perdonados debemos haber compartido el mismo perdón con los demás, entonces ¿de qué nos sirve la santificación? Se demuestra que es solamente por nuestros propios esfuerzos, porque si es por medio de los esfuerzos de Dios, la justificación tiene que estar allí completa, y no completa una sola vez, todo el tiempo, primero justificados, santificados, justificados, santificados, justificados, santificados. Seguimos leyendo entonces. La iglesia adventista predicó la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa. ¿Estamos menos secos hoy? ¿Cuál es la experiencia de tu iglesia hoy? ¿Cuál es mi experiencia? Las palabras de Cristo en Mateo 5, 23 y 24 son concisas y directas para nosotros hoy. En 1888, Dios estaba buscando traer a la iglesia de regreso a este punto en particular. Corrían tras la ley para satisfacer sus demandas, olvidando al mismo tiempo lo más importante de la ley. Además, estaban utilizando los escritos de Elena White misma para alcanzar sus propósitos. Jesús dijo a los judíos del tiempo antiguo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. ¿A qué se refirió él con esas palabras? Al hecho de que ellos estaban buscando en el Antiguo Testamento cada mínimo punto y detalle para sacar una regulación a partir de él. Que si podían identificar lo que ellos pensaban era un requerimiento de Dios, entonces serían capaces de ir y obedecerlo para después gloriarse en su estima propia, como el pueblo especial de Dios. Pero esto los llevó a convertirse después en duros críticos. Elena White dice que en sus días la iglesia estaba reviviendo la misma experiencia de los judíos en los tiempos de Cristo. Ella constantemente reprendía a las personas por tomar los testimonios escritos por ella y buscar hacer de ellos leyes y requisitos. Escudriñaban sus escritos porque pensaban que en ellos podrían obtener la vida eterna, que al leerlos y obedecerlos serían salvos. Pero aquí en Mateo 5, 23 y 24 hay un principio básico. Y vamos a leerlo juntos. Si tienen el capítulo ya impreso, como se los mandamos más temprano esta semana, está escrito allí en la página 189. Si no, entonces en sus Biblias, por favor, Mateo 5, 23 y 24. El principio básico, vamos a ver si lo podemos encontrar allí. Dice: por lo tanto, si trajeres tu ofrenda al altar
y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no quiere la apariencia exterior. Él quiere un corazón que refleje su propio corazón. Un corazón que esté lleno de su amor. Un corazón que perdone a los demás con el amor con que él mismo ha sido perdonado, con que la persona misma ha sido perdonada. Dios dice, ¿por qué te enfocas tanto en hacer todo tan bien cuando todavía tienes un problema con tu hermano o con tu hermana? Dios nos dice, soluciona eso primero, arregla eso primero y luego tus vestimentas serán hermosas, porque Él no mira lo exterior, sino lo interior. Sin embargo, tal como vimos en nuestro último estudio, la realidad es triste pero cierta. No importa cuántas veces Dios nos hable, no entendemos, no captamos el punto. Hemos leído de Manuscript Releases, volumen 5, página 219, sobre el mensaje de John C. Waggoner. Allí está otra vez en la página 190, lo podemos leer juntos. Se me ha preguntado, ¿qué piensa usted de esta luz que están presentando estos hermanos? Pues bien, es lo que os he estado presentando durante los últimos 45 años. Los incomparables encantos de Cristo. Esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. ¿Por cuánto tiempo había estado predicando ese mensaje? Durante 45 años. Y sin embargo está escrito que Dios tuvo que levantar hombres para llevar el mensaje de manera más prominente ante la gente para que fuera claro y más reluciente, a pesar de que Elena White lo había estado predicando y enseñando. En realidad ella dice que este mensaje está a través de todos los testimonios, pero la gente estaba perdiendo de vista el punto principal. Estaban tan preocupados con la ley, preocupadísimos en salvarse a sí mismos, tratando de alcanzar la justicia de la ley por ellos mismos, que olvidaron el punto vital. En nuestro último estudio vimos un aspecto muy importante de la ley, y al mencionarlo quizás podríamos haber pensado, eso es interesante, que nunca fue la intención de Dios dar la ley en el monte Sinaí. Podemos ver esto muy claro en el libro de Patriarcas y Profetas, página 379. Leamos aquí una cita y lo pueden leer allí en voz alta si tienen el capítulo. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían retenido la ley de Dios en sus mentes y no habría sido necesario proclamarla desde Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Note, si hubieran guardado la ley tal como fue observada por Abraham, ¿cómo guardó Abraham la ley? Bueno, él creyó a Dios, ¿no es cierto? Él creyó que todo lo que Dios había prometido, Dios mismo era también poderoso para hacerlo. Y dijo Dios de Abraham, Él es justo, Él es mi amigo. Pero los judíos no guardaron ese pacto. Estaban demasiado ocupados tratando de salvarse a sí mismos, ¿no es así? Yo ruego que mientras continuamos, podamos reconocer esto en nuestra propia experiencia, ya que el Israel del pasado
es el mismo Israel moderno. No somos diferentes. Entonces, ¿por qué fue dada la ley en el monte Sinaí? Aquí veremos un punto interesante, ya que si el Señor no tenía la intención de dar la ley en el Sinaí, ¿por qué nos enfocamos tanto en la ley? ¿Por qué siempre estamos tratando vigorosamente de guardar esa ley de piedra? ¿Será que existe algo que podamos aprender en el hecho de que Dios realmente no tenía la intención de darla? En realidad, sí la hay. Pero, ¿por qué Él la dio? ¿Saben? No fue sino hasta cuando estudié los escritos de Jones y Waggoner, que me di cuenta de que Dios en realidad no quería darle a los hebreos los 10 mandamientos en el Sinaí. Esto está plasmado y muy claramente en sus escritos. Así vamos a leer de Deuteronomio capítulo 5 y después veremos lo que uno de estos mensajeros tiene que decir. Empezaremos en los versículos 1 al 7. Y aquí están en la página 191, en el capítulo que les mandamos esta semana pasada. Dice, y Moisés, estamos en Deuteronomio 5, 1 al 7. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahora, si pausamos aquí, veremos que el pacto se hizo en Horeb, es diferente al pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Era un nuevo pacto en el sentido de que no era como el antiguo que había entregado a los padres. Cara a cara habló Jehová, sigue diciendo en Deuteronomio 5. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés continúa recitando aquí los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí y luego en el versículo 22 dice, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ahora, el punto es este. Moisés recita los 10 mandamientos y después dice que Dios no añadió más. ¿Qué significa eso? Está diciendo que aún los 10 mandamientos mismos fueron añadidos. Por eso dice, no añadió más. Ya lo que había añadido, ahí paró, ¿verdad? Dios simplemente no añadió más de lo que ya había añadido. Ellos en sí mismos fueron añadidos. Entonces, la próxima semana comenzaremos desde allí para la pregunta que está allí. ¿Por qué fue la ley añadida? Con esto entonces les invito para que nos postremos de rodillas para orar, para cerrar nuestro tiempo de estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque esta noche has traído a nuestra mente muchos pensamientos y verdades a los cuales debemos ponerles atención. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha mostrado, aún en nuestra propia experiencia, individualmente, dónde estamos haciendo muy parecido a lo que los israelitas querían hacer y los judíos también en el tiempo de Jesús. Estamos tan preocupados en hacer las cosas bien por nuestro propio esfuerzo y al mismo tiempo estamos dejando fuera de la preparación, fuera de nuestro esfuerzo,
el hecho de que debemos y tenemos que perdonar a nuestros hermanos. No perdonarlos y decirles, sí, te perdono ya, pero déjame la vida tranquila. No. Perdonar a nuestros semejantes de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a pensar en esto profundamente, para que así la obra de santificación que tu Espíritu Santo necesita hacer en nosotros no vaya a ser bloqueada por falta de justificación. La justificación debe suceder primero y la justificación es el perdón que recibimos de Dios y que compartimos con nuestros semejantes. Pero si nos robamos la justificación que Dios nos da y no queremos compartirla con los demás, entonces no podremos crecer en santificación. Un mensaje profundo, Señor. Ayúdanos a meditarlo y a entregarnos a ti de tal manera que tú puedas hacer el trabajo completo en nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre bendito de Jesús. Amén.